A las personas que nos ven ahí en internet le damos la bienvenida en esta mañana una vez más. Gracias por estar en contacto con nosotros y bienvenidos a una enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. Continuamos hoy con esta serie titulada Una puerta abierta a mi codicia, y esta es la parte número 3 en esta mañana, una puerta abierta a mi codicia. Yo no sé a aquellos de ustedes que hay algunas personas que tienen problemas con este tipo de enseñanza, y sabemos por experiencia que las personas que dan no tienen problema de escuchar una enseñanza acerca del dar. ¿Quiénes tienen problemas con este tipo de enseñanza? Los que no dan. Dicen en algunos lugares aquellos que son más codinches. Y estamos hablando en dar en general, mi hermano, no solamente dar al Señor, estamos hablando en general en dar, pero específicamente nos vamos a tratar de concentrar en la importancia de nosotros ser obedientes a Dios de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora quiero decirte algo en esta mañana. Aunque esta es la tercera semana y vamos a continuar por 2 semanas más. Esta es la tercera semana de esta serie acerca de una puerta abierta a mi codicia. No, yo quiero que entienda, es el mismo tema, pero son diferentes pasajes bíblicos. Son diferentes historias en las cuales tú debes de aprovechar y alimentarte y aprender sobre estas historias bíblicas. Y yo voy a hacer en esta mañana una pequeña prueba de aquellos de ustedes que han estado aquí durante las 2 primeras semanas. Yo he hablado de varios personajes bíblicos, hoy voy a hablar de otro muy importante. Pero de los que hemos hablado anteriormente, ¿de quién tú te recuerdas? ¿De quién hablamos en la primera semana y en la segunda semana? De Judas, hablamos de Judas, correcto. ¿Y de quién más hemos hablado en esta enseñanza? ¿De quién? No, de Lucas no, de Caín y Abel sí, de Caín y Abel. Estamos hablando de personajes. ¿Qué personajes? Hablamos de Caín y Abel, hablamos de Judas, ¿y de quién más hemos hablado? Cuando hablamos de Caín y Abel, ¿de quién más hablamos? ¿Tú sabes? No te acuerdas, no te acuerdas. Acuérdate que comenzamos hablando de Adán y Eva, que fueron los primeros que cayeron en el pecado de la codicia, de haber metido mano allí a un árbol que Dios le dijo, no, ese no, puedes comer de todos los demás, pero de ese no. Hemos hablado de varios personajes bíblicos durante esta enseñanza. En el día de hoy te voy a hablar de un personaje que se llama Melquisedec. A lo mejor tú no sabes quién es Melquisedec. Bueno, hay muy pocas menciones de Melquisedec en la Biblia, eso vamos a mencionar, vamos a ver en esta mañana, pero de todas maneras es uno de esos personajes muy interesantes de la palabra de Dios. Te invito a que busques allí en tu Biblia Génesis capítulo 14, donde está el texto base de esta enseñanza en esta mañana. Génesis capítulo 14, y yo voy a leer del versículo 17 al versículo 20 para ver qué es lo que nos dice a nosotros aquí la palabra. Dice, comenzando en el versículo 17, cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. ¿Qué le ofreció? Pan y vino. Yo quiero que tú veas estos dos, circula allí esas 2 palabras, pan y vino, para explicar algo en un segundo. Versículo 19, luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Márcalo ahí en tu Biblia. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Déjame hablarte un poquito primero sobre este personaje llamado Melquisedec. Su nombre significa rey de justicia. Dice la palabra también que fue rey de Salem o Jerusalén. Salem era Jerusalén. Y dice que era también sacerdote del Dios Altísimo. Es decir, era rey,
pero era sacerdote. Esto quiere decir de que era rey, pero era también creyente, descendiente de la tribu de Leví. Esto es lo que dice la palabra. La aparición de Melquisedec allí en este capítulo de Génesis, capítulo 14, es misteriosa. Porque este hombre aparece de la nada. Nunca antes habíamos escuchado hablar de Melquisedec. De hecho, solamente la Biblia habla en 3 ocasiones de Melquisedec. Una aquí en Génesis 14, otra en Salmos 110 y después en Hebreos capítulos 5, 6 y 7. En el día de hoy vamos a hacer un análisis del capítulo 7 de Hebreos, hablando sobre este hombre que se llama Melquisedec. Ahora, yo quiero que tú veas la comparación que existe en este día para explicarte algo. Acuérdate que en lo que leímos allí nos damos cuenta que dice que Melquisedec cuando se encuentra con Abraham, dice, le ofreció ¿qué cosa? Pan y vino, pan y vino. Y el pan y vino fueron usados también ¿en qué otra ocasión? En la cena del Señor, en la cena del Señor. Yo creo que veas la correlación que existe entre este personaje y quién más ahora estamos mirando. Pudiéramos pensar en Jesús, es correcto, en Jesús. Fíjate que es rey y es sacerdote. Es decir, ¿cuál es la función del sacerdote en la Biblia? La función del sacerdote es mediar entre el pueblo y Dios. En el Antiguo Testamento sabemos de que en el templo existía, es decir, las divisiones, era el patio donde estaba la gente, se hacían algunos sacrificios, el lugar santo donde entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, y después el lugar santísimo donde entraba solamente el sumo sacerdote. Ese lugar santísimo era un espacio más pequeño aquí adentro, y vamos a suponer esto, que el patio sea el estacionamiento de la iglesia, este sea el lugar santo, pero el lugar santísimo sea este pedazo, este cuadro de aquí, y que existiera una cortina. Y detrás de esa cortina estaba entonces lo que se llama el arca del pacto. Y ahí solamente entraba el sumo sacerdote. Había varios sacerdotes, pero un sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el mayor. Es decir, no mayor de edad, el más importante, el de más reconocimiento. En las iglesias evangélicas es un poco difícil hacer esta comparación, pero te voy a hacer la comparación con la iglesia católica que sí tú conoces, donde en la iglesia católica hay sacerdotes o curas, hay también obispos, y está por encima de todos ellos, ¿quién? El arzobispo, y por encima de todos ellos, ¿quién? El papa. Entonces diríamos, solamente el Papa puede entrar ahí. Esto es una comparación, hermanos. No es, esto de Papa y demás, esto no es bíblico, lo sabemos. Estoy tratando solamente de explicarles a ustedes más o menos cómo es que funcionaba. El sumo sacerdote, el sacerdote mayor, el primero de ellos, uno solo podía asistir a la vez. Era el que entraba allí al lugar santísimo a literalmente encontrarse con Dios, espiritualmente hablando. Sabemos de que Dios no es ser humano, pero era encontrárselo con lo que se conocía como el Shekinah o la presencia de Dios para ofrecer allí sacrificio y pedir perdón por el resto del pueblo. Sin embargo, sabemos de que cuando Cristo Jesús muere, en el momento que Jesús muere, dice la Biblia de que hubo un terremoto, tú te recuerdas, y esa cortina del templo se rasgó de arriba abajo y quedó expuesto entonces el lugar santísimo, lo que quiere decir de que ahora nosotros no necesitamos a un sacerdote, ni a un pastor, ni a nadie para ir a la presencia de Dios. Nosotros podemos entrar a la presencia de Dios o al lugar santísimo directamente. Sin embargo, tú y yo todavía tenemos a un sumo sacerdote. ¿Y quién es ese? Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a la presencia de Dios, pero a través de Cristo Jesús. Entonces, este texto bíblico que nos relaciona, es decir, estamos relacionando la personalidad en esta ocasión de Melquisedec con Cristo Jesús, dice de que era rey, sabemos que Cristo es rey, era también sacerdote del Dios Altísimo. Jesucristo es el sumo sacerdote
del Señor, de Dios, y dice que comparte pan y vino. Pero encima de eso dice también que bendijo a Abraham en esta ocasión. Solamente Cristo Jesús tiene la potestad de poder bendecirnos a nosotros. Aunque en algunas ocasiones quisiéramos que nos bendijeran otras personas, pero no, solamente Cristo Jesús lo puede hacer. Pero entonces dice también este texto bíblico de que Abraham le dio el diezmo de todo. Yo creo que mires la imagen o the total picture, dice en inglés, la fotografía en general o la imagen en general, el paisaje en general, para que más o menos podamos entender lo que vamos a enseñar en esta mañana. En base a eso, existe un concepto yo considero erróneo, y soy parte de una escuela que consideramos que es erróneo porque algunas personas dicen y enseñan de que Melquisedec es una cristofanía. A lo mejor ustedes no saben qué quiere decir esto, pero la cristofanía es la aparición de Dios preencarnada de Cristo Jesús. En algunas ocasiones sucede así. Es bíblico la cristofanía. Ahí hay un slide para que ustedes quizás puedan hacer algunas notas. Cristofanía, o lo que en algunas ocasiones también se conoce como la teofanía, es la aparición de Dios, es decir, la preencarnación de Dios. ¿Hay casos bíblicos? Sí los hay varios. De ellos te voy a hablar solamente uno en este día. Yo tengo una lista aquí en algunos textos bíblicos que iba a dar, pero por falta de tiempo no lo vamos a hacer para poder continuar con la enseñanza cuidadosa en esta mañana. Pero te voy a hablar al menos de una cristofanía que existió en el Antiguo Testamento. Quiero decir también en este día de que cristofanía no aparece en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, Cristo aparece a través de la personalidad ¿de quién? De Jesús, claro, de Jesús. Y tú dices, bueno, ¿cómo es eso? Que Cristo otra vez. Porque mira, Jesús es el nombre humano de Cristo. Pero Cristo es Dios. Por eso se llama Jesucristo o Cristo Jesús. El nombre Cristo es un nombre divino. El nombre Jesús es un nombre humano. Es Cristo Jesús o Jesucristo. La cristofanía en el Nuevo Testamento es a través de Cristo Jesús directamente, punto, no hay nada más. Pero en el Antiguo Testamento sí hubieron varios casos de cristofanía o teofanía. Uno de ellos, por ejemplo, está en Daniel capítulo 3, comenzando en el versículo 6 más que todo. En Daniel capítulo 3 se nos relata a nosotros una historia de 3 jóvenes que habían sido exiliados allí a Jerusalén, a Babilonia de Jerusalén, es decir, de Jerusalén a Babilonia junto con Daniel. ¿Tú te acuerdas? ¿Cómo se llamaban esos 3 jóvenes? ¿Quién sabe? ¿Cómo? No. En esos 3 jóvenes, ¿cómo se llamaban? Nadie se acuerda. ¿Cómo es? ¿Alguien dijo? Correcto, Sadrach, Mesach y Abednego. En una ocasión yo pregunté esto y alguien me dijo Melchor, Gaspar y Baltasar. No, esos 3. No, es Sadrach, Mesach y Abednego o Abednego en el idioma original es Abed, una rayita nego, Abednego. Ese es pero son nombres difíciles, yo sé. Para mí inclusive no creas que son tan fáciles de poder acordarme de ellos porque yo soy muy malo para recordarme de los nombres. Pero esos 3 jóvenes, cuando el rey de Babilonia los trajo igual con Daniel, ¿se acuerdan de que el plan del rey era cambiar la cultura de estos jóvenes? Estos jóvenes eran judíos, israelitas, venían de Jerusalén. Habían, es decir, Babilonia había tomado a Jerusalén aproximadamente unos 100 años, más o menos, después de que el rey Ezequías habían hecho las grandes cosas allí en Jerusalén. De eso te voy a hablar la próxima semana, ¿ok? Vamos a hablar la próxima semana de Ezequías. Ese va a ser el próximo el personaje bíblico del cual vamos a hablar acerca también de este tema. Ahora, entonces, en esa ocasión, los judíos fueron tomados
en exilio, los trajeron de Babilonia, de Jerusalén a Babilonia, obligados. No fue una decisión, no fue una opción. Los babilonios llegan, toman Jerusalén, toman todo allí su tesoro, como resultado de un error que cometió Ezequías, el único que vemos así, error mayor que cometió Ezequías, de compartir y enseñarle allí a la embajada babilónica todos sus tesoros. Y 100 años después de eso aproximadamente, aquella gente pues nunca se olvidó de todo el tesoro y la riqueza que tenía Jerusalén, y fueron y los tomaron. Y dice la palabra que se llevan inclusive hasta los elementos del templo, todo el oro, se lo llevan todo a Babilonia. No obstante, a pesar de eso, parte del plan del rey de Babilonia y los demás eran cambiar la mentalidad de aquellos que venían ahora a residir en Babilonia. Es decir, cambiar su cultura, cambiar su religión, para que ellos adoraran entonces ahora a otro Dios. Entre ellos estaban, tú te recuerdas, Daniel también, y estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero algo bien curioso que pasa en esta historia es que estos jóvenes se niegan a cambiar su cultura y a cambiar también su fe o su creencia en Dios Jehová. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Ustedes se recuerdan qué sucede? ¿Quién se acuerda de la historia? Claro, en aquella ocasión, una de las formas de pagar, porque aquello era una indignación, era como una rebeldía en contra del rey. Acuérdate, a Daniel lo echaron ¿en dónde? En el pozo de los leones, en el pozo de los leones. ¿Y qué pasó con Daniel? ¿Qué pasó con Daniel? Dios lo libró, lo sacó de allí. Y a estos jóvenes ya no les tocó los leones. Ahora a ellos, dice el rey Nabucodonosor, échenlo en el horno de fuego. En un horno. Y dice encima de eso el texto bíblico que el rey dijo, súbanle la temperatura a las 7 veces más al horno. Es decir, para que se quemen, pero lo más rápido posible. Y mira lo que dice entonces Daniel capítulo 3, versículo 16. Comenzando en este versículo dice, 16. Daniel 3, 16, sí, versículo 16, dice, Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Dice, si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Escucha la fe que tenían estos tres hombres. Yo no sé si tú actuarías igual cuando vas porque a nosotros quizás, a ti y a mí no nos han echado en un horno de fuego como esto, pero hemos pasado por fuego a cada rato, ¿sí o no? ¿Amén? Claro que sí. Entonces, ¿cómo tú vas a responder sabiendo de que te van a echar en el horno de fuego? Todos nosotros nos podemos relacionar con esta historia porque en algunas ocasiones nos obligan a ciertas situaciones que vienen a ser hornos de fuego. ¿Tú cómo vas a actuar? En tu trabajo, en tu matrimonio, en tu familia, en otras cosas más, ¿tú cómo vas a actuar? Pero mira lo que dice el versículo 24 entonces ahora. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros, es decir, después que echaron a estos hombres en el horno. Dice, ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Fíjate, los amarraron, los ataron y los echaron al fuego. Así es, su majestad les respondió. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene apariencia de un dios. Es decir, una apariencia diferente, quizás por su vestidura, quizás por su resplandor, no sabemos, la palabra no nos lo explica, pero lo que sí nos damos cuenta en este texto bíblico es de que el rey Nabucodonosor vio allí en el horno a alguien más que no había sido echado. Por eso es que este es uno de los textos donde en la Biblia se ve una cristofanía o la apariencia de Cristo Jesús antes de su nacimiento
en el Antiguo Testamento. Te digo, hay muchos. Ahora, en esta mañana, una de las cosas que queremos enfatizar es de que cuando hablamos de Melquisedec, mi querido hermano, Melquisedec no es una cristofanía. ¿Por qué? Porque nos dice allí de que era rey de Salem o de Jerusalén. Pero encima de eso, nos damos cuenta de que no es una cristofanía, es decir, es una figura comparativa, sí, es cierto, una figura que se compara mucho con Jesús, pero hay otras figuras que las podemos comparar con Jesús. Por ejemplo, una figura que podemos comparar con Jesús es José. Por todo lo que le hicieron, ¿te acuerdas? Por todo lo que sufrió y por cómo respondió. Y dice también la palabra, cuando leemos la historia de José, repetidamente cada ciertos versículos, dice la palabra, y Jehová estaba con José. Y Jehová estaba con José. Y Jehová estaba con José. Otra figura que podemos ver también similar a la imagen de Cristo Jesús es, por ejemplo, la de Esteban en el Nuevo Testamento. Cuando Esteban muere, que dice de que su carácter, es decir, la forma en que muere, es muy similar a la forma en que muere Jesucristo, porque muere defendiendo la fe, no se defiende, es decir, no se defiende físicamente, se entrega y demás, y muere, y dice después, al final dice, ahora veo los cielos abiertos, la gloria de Dios, y eso hay alguna similitud con algunas características de la muerte de Cristo Jesús. Ahora, en esta mañana, para dar explicación a este texto bíblico, es decir, al texto de Génesis capítulo 14, vamos a ir a Hebreos capítulo 7, donde también se nos hace mención por última vez de Melquisedec, ahora en el Nuevo Testamento. Y gracias al Señor que tenemos este texto bíblico que nos da y nos explica en realidad quién era este hombre. Mira lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 1. Dice, este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham a su vez le dio la 10ª parte de todo. Fíjate, está confirmando lo que dice Génesis capítulo 14. ¿Entiendes esto? El nombre Melquisedec, mira la explicación ahora. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia y además rey de Salem. Esto es rey de paz. ¿Te acuerdas de que la palabra nos enseña a nosotros también después en el Nuevo Testamento y aún en el libro de Isaías que Cristo Jesús es ¿qué cosa? Príncipe de paz. ¿Ok? Príncipe de paz. Dice, no tiene padre ni madre ni genealogía. No tiene comienzo ni fin. Pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre. Fíjate la explicación que se está dando aquí. Es decir, históricamente hablando, dice no tiene madre ni padre. No, es decir, no sabemos quién es su genealogía, quiénes son sus antepasados, no lo sabemos. Y sin embargo dice otra vez este pasaje aquí. No tiene padre ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin. Pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote, dice, para siempre. Por eso Cristo Jesús, ¿te acuerdas que te dije anteriormente que es aún nuestro sacerdote? Versículo 4. Consideren la grandeza de ese hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Atención con esto. Este texto bíblico, este versículo número 4, está hablando de la grandeza de ¿quién? ¿De la grandeza de quién? De Melquisedec. La grandeza de Melquisedec, es decir, la importancia de este hombre a quien Abraham dice le dio ¿qué cosa? El diezmo. Atención con esta comparación en esta mañana. Versículo 5. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos al pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. Quiero explicar esto dos cosas en esta mañana. ¿Quiénes son los sacerdotes o descendientes de Leví? Leví era una de las 12 tribus. De las 12 tribus de Israel, una de ellas era la de Leví. Solamente los descendientes de Leví eran sacerdotes, nadie más. Esos eran los únicos. No podían ser sacerdotes de ninguna otra tribu, ni de Judá, ni de nadie, solamente de Leví.
Esa es una de las cosas que quería explicar sobre este versículo número 5. La otra cosa que quiero explicar sobre el versículo 5 es que dice allí, dice, y lo voy a leer otra vez, dice, ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo. Cuando hablamos de cobrar los diezmos del pueblo, mi hermano, esta frase de cobrar, no sé cómo aparece en la Reina Valera. Tomar, muy importante, tomar. ¿Por qué? Porque no es el cobrar como cobrar los impuestos. No es alguien que va a tu casa allí y toca la puerta y tú sabes, te cobra. No. Me gusta más esa frase de tomar. Es decir, de recibir el diezmo del pueblo. Entonces yo quería hacer esta mención para no traer confusión en esta mañana. Versículo 6 ahora. Dice, en cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, atención con esto, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, y quiero decirte una cosa, dijimos en esta mañana que Melquisedec lo estamos comparando ¿con quién? Con Cristo Jesús. ¿Tú sabes de que Cristo Jesús tampoco es descendiente de Leví? No lo es. Es de Judá, de la casa de David. Bien curioso. Y también en esta ocasión vemos de que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Es decir, tanto en Melquisedec como en Cristo Jesús se rompió. Es decir, la ley no es aplicable. Y dice este texto bíblico otra vez en el versículo 6, en cambio Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Versículo 7. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. Ahora estamos en el corazón de esta enseñanza, versículo 8. Atención con este texto bíblico. Muy importante. Va a salir aún en las pantallas. Dice, versículo 8. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, los recibe Melquisedec, de quien da testimonio de que vive. Déjame leerte este texto bíblico en dos otras versiones para que tú las puedas entender. Digo, en tres más. La voy a leer en la Reina Valera, no va a estar en la pantalla, ni la Reina Valera contemporánea, pero cuando lea el de la Dios habla hoy, ese sí va a aparecer en las pantallas en un segundito. Mientras tanto, Reina Valera 1960 dice así, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. La Reina Valera contemporánea dice, en este caso, los que reciben los diezmos son simples hombres, pero en aquel los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Y ahora la de la versión Dios habla hoy dice así. Es la que más me gusta para entender este texto bíblico. Este versículo dice, aquí en esta vida, los que cobran la 10ª parte son hombres mortales. Pero la Escritura habla de Melquisedec como de uno que todavía vive. Déjame explicarte este texto bíblico. Lo que quiere decir es que cuando yo pongo mi diezmo en el bucket de la ofrenda o en la cesta de la ofrenda, quien lo recibe, quien lo cobra, quien lo toma, son hombres mortales, es decir, los servidores o los diáconos. Tú vas a decir algunos, los pastores, a lo mejor si quieres pon allí pastor también, pon el que tú quieras. Pero dice aquí este texto bíblico, pero en la Escritura habla de Melquisedec como de uno que todavía vive. Eso quiere decir, mi querido hermano, que cuando yo pongo mi diezmo allí en esa plato de la ofrenda o en esa cesta, quien recibe mi diezmo es Cristo Jesús. Quien recibe mi diezmo es Cristo Jesús. Sí, es cierto, lo ponemos en las manos de hombres mortales. ¿Para qué? Para que lo administren. Pero cuando yo diezmo, yo no le estoy diezmando a los hombres. Yo no le estoy diezmando a la gente. Yo le estoy diezmando a Cristo Jesús. Eso es lo que enseña este texto bíblico. La pregunta en esta mañana es, ¿por qué entonces en algunas ocasiones no diezmamos?
Y con esto vamos a concluir en este día y te voy a dar 3 razones por las cuales la mayoría de las personas no diezman. Y quiero decir la mayoría. La mayoría de las personas en la iglesia no diezman. Dan algo aquí y allá, desafortunadamente. Y esto es una enseñanza bíblica. 3 razones. La primera de ellas es por temor. Por temor, por miedo. Porque la gente dice, pastor, si yo diezmo, no me va a alcanzar. Y cuando nosotros diezmamos al Señor, lo que estamos diciéndole a Dios es, Señor, yo confío en ti. De acuerdo a mi número no me va a alcanzar, pero como tu palabra dice de que tú me vas a bendecir a mí y vas a abrir las puertas de los cielos y me vas a bendecir hasta que sobreabunde, nosotros decimos, yo te voy a obedecer, Señor. La segunda razón es por incredulidad. Incredulidad. Es decir, porque no creemos. La primera es por temor, la segunda es porque no creemos. Porque no creemos que la palabra. Por eso mucha gente dice, bueno, pero ¿sabes qué? Esa cuestión del diezmo es del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a decir que es del Antiguo Testamento. Acuérdate de que yo en la primera lección y en esta segunda enseñé sobre aún textos bíblicos en el Nuevo Testamento, Mateo 23, donde Jesucristo apoya el diezmo. Pero vamos a decir que era del Antiguo Testamento. ¿Tú sabes lo que pasa? De que la mayoría de las personas que dicen esto, lo que sí no dicen que es del Antiguo Testamento es las bendiciones. Ellos quieren las bendiciones del Antiguo Testamento. Ellos reclaman todo lo positivo del Antiguo Testamento. Cristo Jesús fue a la cruz y dice, y con las llagas de Jesús, Él me sanó. Eso es del Antiguo Testamento, eso no es del Nuevo. Ese no es un versículo del Nuevo Testamento, es del Antiguo, pero mucha gente lo reclama. Pero a la hora de hablar del diezmo y de dar, la gente dice, no, dar es del Antiguo Testamento, recibir es del Nuevo, no estamos equivocados. Eso es incredulidad. Y número 3 y último en esta mañana, la codicia. La codicia en nuestro corazón no nos permite a nosotros diezmar al Señor. Una vez más, con esto quiero concluir, mi querido hermano. Cuando tú traes tu diezmo al altar y lo presentas, lo estás poniendo en las manos de Cristo Jesús, para que Jesucristo nos ayude a nosotros como iglesia a llevar su mensaje de salvación a todas las personas posibles alrededor del mundo. No dejes de diezmar, no dejes de ser obediente al Señor. Dios continuará bendiciendo tu vida mientras tú seas obediente al Señor.